Las iglesias apostólicas practican un tipo de diezmo que llamo diezmo religioso porque no se origina en la Biblia. Los comportamientos religiosos nacen de mandamientos, normas e interpretaciones humanas. Shalom. Gracias por reproducir este nuevo episodio de La Buena Obra podcast del proyecto Hazak Be'ematz. En esta ocasión vamos a concluir con el tema del diezmo del que hemos estado hablando en episodios anteriores. Hemos hecho una comparación entre la práctica del diezmo religioso actual y lo que dice la Biblia respecto a este tema y hemos visto que no es compatible. Es decir, con un estudio exhaustivo hemos comprobado que la práctica del diezmo actual no toma como modelo la Biblia. Por diferentes razones. El diezmo era en alimento, el diezmo se entregaba en el templo y en las ciudades de los levitas, el diezmo tenía el propósito de sustentar el sacerdocio levítico, el diezmo no se enseñó como obligación entre los primeros creyentes del Mesías, me refiero a la iglesia del primer siglo y segundo siglo incluso, la iglesia primitiva. En el Brit Hadashah no se enseña a diezmar, sino a ofrendar voluntariamente con un corazón dispuesto. Así que en esta ocasión me gustaría compartir información sobre cuándo inició la práctica del diezmo en dinero que hoy día se enseña en la iglesia. La Biblia dice que el diezmo era levítico y debía llevarse al templo, no era para las sinagogas. Sinagoga significa asamblea de personas, reunión de personas, viene de la raíz en griego que significa reunirse. Los diezmos nunca se transfirieron a las sinagogas, tampoco fue transferido este mandamiento a las primeras congregaciones de creyentes en Yeshua. Los apóstoles, los ancianos, los obispos del primer siglo nunca se asumieron como sacerdotes porque esto sería contrario a la escritura que menciona que con el pacto renovado por la sangre del Mesías ya no habría sacerdocio terrenal de la misma forma que ya no hay sacrificio de animales. Hebreos 9:1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Mateo 26:28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Quiero comentar que el libro de Hebreos, muchos han interpretado que habla de que la ley o la Torá han quedado canceladas, pero no es así. El libro de Hebreos habla específicamente del sacerdocio levítico. Ese es el viejo pacto que se da por viejo, se envejece y está próximo a desaparecer. Lo mismo podríamos decir para las iglesias cristianas. El formato de iglesia cristiana surgió mucho tiempo después. El modelo de las iglesias, como hoy las conocemos, es un modelo que se toma de Roma, ya que la organización de la iglesia comenzó a imitar a los templos del Imperio Romano. El pueblo hebreo no tenía templos en plural, tenía un templo. Una sinagoga no es un templo, es un lugar de encuentro para estudiar la palabra. Hay que entender la función de un templo. En un templo se presentaban sacrificios de gratitud o sacrificios por el pecado, no en la sinagoga. Hacerlo en la sinagoga sería pecado. Así que de la misma manera que el diezmo era llevado al templo o a las ciudades levíticas, llevarlo a la sinagoga también representaría pecado. A partir del siglo III comenzaron a reunirse las congregaciones en concilios para resolver cuestiones doctrinales y políticas, porque ahora participaba el Estado en decisiones doctrinales, y el Estado que imperaba en aquel siglo era el Estado romano, el Imperio Romano. Así que en estos concilios se comenzaron a tomar decisiones doctrinales influidas por el imperio y así establecieron un nuevo sistema sacerdotal totalmente alejado de la Biblia. Este sistema sacerdotal se llama sacerdocio universal o lo conoces mejor como sacerdocio católico romano. Y para establecerlo no se estableció un templo, sino muchos. Se levantaron grandes iglesias lujosas, muy atractivas para captar a los fieles. Estos recintos se llamaron catedrales en las ciudades importantes, con obispos enriquecidos y con un mayor rango de autoridad en comparación a aquellos obispos de ciudades pequeñas. Todo este sistema no es bíblico y tampoco dice la Biblia que el diezmo debía transferirse a estas congregaciones, mucho menos cuando se trata de un sacerdocio apóstata, el sacerdocio católico. En la actualidad tenemos miles de iglesias evangélicas o protestantes que se asumen como casa de Dios, como nuevos levitas, y peor aún, se asumen al nivel de pedir diezmos diciendo que esto es bíblico.
Y estas congregaciones enseñan a que hay que dar a Dios lo que es de Dios, pero en acciones es llevarlo a esta organización, a esta iglesia o a este pastor, refiriéndome al diezmo, por supuesto. Una iglesia es un lugar de encuentro para el creyente y cumple la misma función que tenían las sinagogas del tiempo de Yeshua, pero no es el templo mismo. De ser así, cada denominación o cada pastor estaría edificando un templo personal, un templo a modo, con prácticas diferentes, con su propio altar, su propio alfolí, su propio aceite de unción, y eso es totalmente antibíblico y está tomando como base lo que sucedió con el sistema sacerdotal católico. Bueno, veamos lo que sucedió cuando el pueblo de Israel decidió edificarse templos e idolatría en sustitución del templo que había sido establecido por el Creador en Jerusalén. Revisemos el pecado de la casa de Israel, refiriéndome a las tribus del norte, o que también se le conocen como Efraín. ¿Cuál es el pecado que causó su separación de la casa de Judá, las tribus del sur? Y posteriormente fue su perdición, su separación y su enemistad con el Creador. El rey Jeroboam diseñó un plan para sustituir la adoración en el templo del Eterno. Sustituyó el templo, sustituyó el sacerdocio y cambió el calendario bíblico. Primera de Reyes 12, 28, 30. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: Bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Así los israelitas que vivían en el norte ya no tenían que peregrinar a Jerusalén para adorar a Elohim como estaba estipulado en la Torá, pues ahora lo hacían en estos templos con un sacerdocio que no estaba establecido por la Torá. Primera de Reyes 12, 31. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Los levitas conocían la palabra del Eterno y no participaron en la apostasía de Jeroboam, así que él nombró nuevos sacerdotes en un nuevo sistema de adoración. Además de sustituir el sacerdocio, Jeroboam estableció una nueva fiesta para ser celebrada entre las tribus del norte, una fiesta que no estaba instruida en la Torá. Primera de Reyes 12, 32. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Esto implicó ya no celebrar las fiestas del séptimo mes porque lo transfirió al octavo, cambiando todo el sistema de adoración bíblica y convirtió al reino del norte en una nación más parecida a los gentiles que al pueblo hebreo del Creador, alejándose de sus raíces hebreas y los mandamientos del Eterno. Algo muy similar a lo que sucedió con el sacerdocio católico que cambió el día de reposo del séptimo día al primer día de la semana que en su teología lo consideraban el octavo día. Pues bien, esto lo comento porque es muy parecido a lo que sucede con este sistema católico que ha llamado templo a sus iglesias, ha cambiado el día de reposo del séptimo día al primer día de la semana, ha cambiado las leyes, han abolido mandamientos, han edificado catedrales, pidiendo el diezmo para sus obispos. Es un sistema que lamentablemente se ha heredado al cristianismo evangélico y protestante. Oseas 8, 11, 12. Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. El punto es que la Biblia nunca transfirió los diezmos a organizaciones religiosas que no enseñan la verdadera voluntad de Elohim, no enseñan Torá, pero refuerzan la definición de que dar al Eterno es igual a darles dinero a sus organizaciones. Por concepto de diezmo, las personas dan un diezmo pensando que es bíblico y que están dando a Dios, pero no. Le están dando a una persona o a una organización religiosa con una doctrina o una agenda propia. No quiere decir que no apoyes a tu congregación, pero lo puedes hacer a través de una terumá, ofrenda voluntaria, o a través de un neder, un voto, especialmente si es una organización que invierte sus recursos en la enseñanza correcta de la Biblia y buenas obras para los necesitados. En la mayoría de los casos, el diezmo tiene como destino cuestiones materiales en las iglesias, aspectos que son vanidad.
O son diezmos que tienden a generar riqueza en pocas manos, cuando el diezmo de la Biblia tiene un sentido de distribución para lograr equidad en el pueblo. Bajo el sacerdocio de Yeshua, el Mesías, no está establecido el diezmo del sacerdocio levítico. El diezmo es para sostener un sacerdocio que no está en operación y para el templo terrenal. Hoy hay un templo celestial, no terrenal, y bajo este nuevo sacerdocio, el Mesías enseña que debemos dar, tener disposición de ofrendar de forma voluntaria con una actitud alegre y según hayamos prosperado, principalmente para ayudar a los necesitados en nuestra comunidad y, por supuesto, apoyar también a nuestras congregaciones y ministerios siempre y cuando se enseñe Torah. Y debe estar utilizándose en el servicio de otros como evangelismo, enseñanza de la Torá, apoyo a necesitados, consultoría de diferentes tipos, matrimonio, jóvenes, etc. El diezmo que está descrito en la Biblia es un diezmo que hoy en día no puede realizarse como está ordenado, puesto que no hay templo y no estamos bajo el sacerdocio levítico. En el Nuevo Testamento se enseña que estamos bajo el sacerdocio de Yeshua, que opera por medio del Espíritu Santo mediante ministerios como evangelistas, maestros, pastores para ministrar al pueblo. Esto lo vemos en Efesios 4, 11, 16. Leamos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Elohim, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías. Este ministerio debe ser sostenido por los creyentes de forma voluntaria por medio de ofrendas. Debemos apoyar a nuestros pastores siempre y cuando den fruto de buenas obras. No quiero que se interprete que todo este diálogo que he mantenido acerca del diezmo es en contra de apoyar a un pastor o apoyar a tu líder o a tu maestro de Torah. No digo eso, pero hoy en día este sistema del diezmo se ha corrompido bajo el argumento de la religión, la denominación o la búsqueda de prosperidad material y se ha hecho un uso indebido. Hay muchos pastores cristianos que defienden el diezmo, especialmente los que tienen un mayor control en medios de comunicación, redes sociales y prédicas frecuentes sobre el diezmo que no pueden faltar en el púlpito por lo menos cada mes. Cuando he tenido oportunidad de hablar con un pastor sobre la ley de Moisés, sobre la Torá, siempre muestra su postura sobre que ya no estamos bajo la ley, que los mandamientos están cancelados o abolidos, que estar bajo la gracia significa que la ley o la Torá ya no están vigentes, como si la definición de pecado hubiera cambiado por la gracia. Gracia siempre ha existido. Pero bueno, ¿qué pasa cuando el tema de diálogo con un pastor es acerca del diezmo? Aquí la postura del pastor es diferente. Su argumento es que es un mandamiento que traerá bendición a tu vida, que diezmar es una obligación del creyente. Si no lo haces, entonces estás robando al Eterno, ¿sí? Y es ahí donde está la incongruencia. Te citan el versículo de Malaquías 3, versículo 8, han robado a Elohim en diezmos y ofrendas, pero no leen el versículo 7, que dice que han olvidado también la Torá del Creador. ¿O qué pasa con Malaquías 4, 4, que dice, acordaos de la Torá de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel? Estos versículos no son leídos al momento de enseñar acerca del diezmo. Las iglesias apostólicas practican un tipo de diezmo que llamo diezmo religioso porque no se origina en la Biblia. Los comportamientos religiosos nacen de mandamientos, normas e interpretaciones humanas. En el Nuevo Testamento la palabra diezmo se menciona solo en 3 ocasiones. Vamos a ver los pasajes. Lucas 18, 11, 12. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Elohim, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Bien, como parte del mandamiento del Eterno, el fariseo daba diezmos al ser un mandamiento de la Torá y al estar presente el sacerdocio levita. Otro versículo, Mateo 23, 23.
Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Lucas 11:42. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Elohim. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Estos versículos están en un contexto donde aún existía el templo. Es natural que el sustento de los levitas por medio del diezmo era una responsabilidad para los judíos del tiempo de Yeshua. Yeshua los exhorta como una responsabilidad, no como una acción de la cual debían jactarse, como lo hacían los fariseos, olvidando aspectos importantes de la Torá como la justicia, la misericordia o la fe. Para el Mesías, el diezmo se refiere a producto del campo, no era dinero, no se refería a dinero. Por eso dice la menta, el eneldo, la ruda o la hortaliza. También nos revela que el diezmo era para el templo, para el sacerdocio levita, no para las diferentes sinagogas que existían en su tiempo, por lo que ahora tampoco debía ser para las iglesias cristianas, ya que una iglesia cristiana no es el templo. De hecho, por la Biblia sabemos que los primeros creyentes empezaron a formar congregaciones y estas congregaciones no eran financiadas a base de diezmo, porque esto estaría prohibido. Las congregaciones de los primeros creyentes nunca establecieron el diezmo como sustento, como lo hemos demostrado en videos anteriores. El Nuevo Testamento no enseña a diezmar a la congregación o a los ministerios, sino a ofrendar de forma voluntaria. No vas a encontrar en el Tanaj, que es el Antiguo Testamento, ni en el Brit Hadashah, que es el Nuevo Testamento, no vas a encontrar el modelo del diezmo actual, no existe ese modelo en la Biblia. Es sabido que entre los primeros creyentes se estableció un sistema de ofrendas para sustentar el ministerio y para continuar con el apoyo al necesitado. Lo podemos ver, por ejemplo, en Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a cada persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Elohim y teniendo favor en todo el pueblo. Y Adonai añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En la Enciclopedia Bíblica Ilustrada dice: durante los primeros siglos de la Iglesia no se practicó el diezmo, las comunidades se sostenían por medio de caridad y ofrendas voluntarias. También lo podemos ver en otra enciclopedia católica. Necesariamente había que hacer provisión de algún tipo para los ministros sagrados. En un principio esta fue suministrada por las ofrendas espontáneas de los fieles. Sin embargo, en el transcurso del tiempo, según la Iglesia se extendió y surgieron diversas instituciones, se hizo necesario dictar leyes que asegurasen el sustento adecuado y permanente del clero. La Biblia y la historia confirman que los primeros creyentes en Yeshua no entregaban diezmos, sino que ofrendaban impulsados por el temor al Eterno y amor al prójimo, lo que ayudó a fortalecer el ministerio y la predicación de las buenas nuevas. Al revisar la historia nos damos cuenta que el diezmo religioso actual no tiene sus bases ni en la Biblia ni en las prácticas de los primeros creyentes. Esto significa que el diezmo para las congregaciones no fue enseñado por Yeshua y no fue enseñado por los apóstoles. De hecho, la forma de pensar sobre el diezmo fue cambiando conforme pasaron los siglos. En el siglo 150 después del Mesías, Justino Mártir, por ejemplo, sostenía que cada quien debía dar libremente según su voluntad, nunca por imposición o cuota fija. Dice: los que son acaudalados ayudan a todos los menesterosos, los pudientes y todos los que quieren dan ofrendas, cada uno según les parezca. Irineo de Lyon, en el año 180 después del Mesías, sostuvo que lo que se diera a la iglesia debía ser voluntario. Dice: los primeros tenían dedicados a lo sagrado solamente la 10ª parte de sus bienes, refiriéndose a los fariseos, mientras que los que recibieron la libertad destinan todos sus bienes para el uso del Señor.
como aquella viuda pobre que echó todo su sustento en la sala del tesoro de Elohim. Y en vez de la ley que obliga a dar diezmos, compartir todas nuestras posesiones con los pobres, y no solo amar solo a nuestros prójimos, sino incluso a nuestros enemigos, y no simplemente a ser dadores liberales, sino incluso que deberíamos presentar un regalo gratuito a aquellos que toman nuestros bienes. Tertuliano, aproximadamente en el año 197 después del Mesías, escribió: aunque tenemos una especie de caja, sus ingresos no provienen de cuotas fijas, como si con ello se pusiera un precio a la religión, sino que cada uno, si quiere o si puede aportar una pequeña cantidad el día señalado de cada mes, o cuando quiere, en esto no hay obligación alguna. Nos damos cuenta que en este punto, en el primer y segundo siglo, no se enseñaba a dar el diezmo de forma obligada, sino que se trataba de ofrendas voluntarias entre los primeros creyentes. Sin embargo, esta postura cambió con el avanzar de los años y sobre todo con el surgimiento de un nuevo sistema religioso, un nuevo sistema que no está en la Biblia, y me refiero al surgimiento del sacerdocio católico romano. Al revisar la historia nos daremos cuenta que el diezmo religioso actual tiene sus bases no en la Biblia, sino en una serie de regulaciones humanas principalmente provenientes del cristianismo romano. Ya en las primeras apariciones del diezmo en dinero o en propiedades se encuentran las primeras menciones del diezmo en dinero o en propiedades en algunas declamaciones de padres de la fe y obispos, exhortando a pueblos cristianos a efectuar diezmos. Primero como un derecho por representar a Elohim en la tierra, y que gradualmente este derecho se convirtió en una obligación, diciendo que se trataba de un asunto para el Eterno, y vamos a ver algunas evidencias de esto. Hay un libro escrito en el siglo III llamado Didascalia Apostolorum, dice lo siguiente referente al diezmo: aparten ofrendas, diezmos y primicias a Cristo, el verdadero sumo sacerdote, hasta aquí vamos bien, y a sus ministros, diezmos de salvación para él. Hoy las abluciones son ofrecidas mediante los obispos al Señor Dios, porque ellos son sus sumos sacerdotes. Aquí está diciendo que los obispos son sumos sacerdotes, porque los sacerdotes y levitas ahora son los ancianos y diáconos, y los huérfanos y las viudas. Por lo tanto, amen al obispo como a un padre, y témanlo como a un rey, y honrenlo como a Dios. Y honrenlo como a Dios. Sus frutos y la obra de sus manos preséntenle a Él, para que ustedes puedan ser bendecidos, sus primicias y sus diezmos y sus votos y sus ofrendas delante de Él, porque Él necesita de ellos para ser sustentado y para también dispensar a aquellos que están en necesidad. Este pensamiento del siglo III es impactante, sobre todo si lo comparamos con la creencia teológica que hoy día muchos pastores evangélicos que dicen no ser católicos están defendiendo, que el diezmo es para su congregación, es para el ministerio del pastor, es su sueldo, o bien que ahora es el nuevo levita. Llegan a mencionar que deben recibir diezmos porque son los representantes de Elohim, o que son los nuevos levitas o sacerdotes, que debemos darles el diezmo para ser bendecidos. Estas ideas están aquí en este documento del siglo III bajo los inicios de lo que sería el sacerdocio universal, el sacerdocio católico. Una clara evidencia de cómo el mandamiento del diezmo comenzó a distorsionarse lo vemos más adelante. Jerónimo, que vivió entre el año 340 y 420, también mostraría su apoyo a la práctica del diezmo. Ya estamos hablando del siglo IV. Ahora, quien es la porción del Señor o tiene al Señor como porción, debe poseer lo que el Señor posee. Por lo tanto, si yo soy porción del Señor y de la línea de su herencia, no he recibido porción entre las tribus restantes, sino que, al igual que los sacerdotes y levitas, vivo del diezmo y sirvo en el altar y soy sustentado mediante sus ofrendas. Aquí está diciendo que él se considera un siervo del altar, un altar edificado en un templo, en una iglesia, y vive del diezmo. También en el siglo IV aparece un libro llamado Constituciones Apostólicas para promover que el nuevo sacerdocio católico representaba la autoridad del sacerdocio de Yeshua en la tierra, y donde se introducen prácticas como el bautismo de niños, catequesis, algunos ritos religiosos, y sobre el diezmo dice lo siguiente:
Déjenle al obispo usar los diezmos y primicias que son dadas de acuerdo con el mandato de Dios, como un hombre de Dios, y también déjenle repartir en una manera correcta las ofrendas de buena voluntad que son traídas para los pobres, los huérfanos, las viudas, los afligidos, los extraños en problemas, teniendo a Dios como examinador de estas cuentas que ha puesto a disposición de él. Bien, quiero que notemos algo importante de esta declaración. Está diciendo que el diezmo es para el obispo y que las ofrendas voluntarias, la terumá, es para las viudas, los huérfanos, los necesitados, cuando debería ser al revés, según la Biblia. Prácticamente el mensaje está diciendo que dar el diezmo a la institución católica es igual a darle el diezmo a Elohim. Sigue diciendo: por lo tanto, hermanos, ustedes deben traer sus sacrificios y sus oblaciones al obispo, o sacrificios y oblaciones, que en este caso ya representaba dinero, como su sumo sacerdote. Está diciendo que el obispo es sumo sacerdote, ya sea ustedes mismos o mediante diáconos, y no solo traigan esto, sino también sus primicias, sus diezmos, sus ofrendas voluntarias. Este argumento raya en apostasía al afirmar que el obispo es sumo sacerdote para el Creador, que a él le corresponden los diezmos y las ofrendas voluntarias a los necesitados, cuando la Biblia dice que nuestro sumo sacerdote es Yeshua. Lo vemos en Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Yeshua HaMashiach, Yeshua el Mesías. Hebreos 5:10. Y fue declarado por Elohim sumo sacerdote, Cohen Gadol en hebreo, según el orden de Melquisedec. Al decir que los obispos son los sumos sacerdotes, se está exponiendo algo que no está en la Biblia. Y sobre esta base se edificó el sacerdocio católico. La Biblia dice que no hay sacerdocio terrenal. Hebreos 4:14-15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Yeshua, el Hijo de Elohim, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La Biblia es muy clara al afirmar que tenemos un sumo sacerdote celestial. No es requerido un sacerdote físico. La función del sacerdote era presentar sacrificios. Ya no hay sacrificios de animales ministrados por hombres, sino que Yeshua presentó el sacrificio perfecto en el tabernáculo celestial. Hebreos 10:12. Pero el Mesías, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Elohim. A partir del siglo III, los sacerdotes católicos estaban comenzando a ser vistos como mediadores entre Elohim y los hombres. De ahí que el día de hoy se les llama sacerdotes, cuando la Biblia dice que el único mediador es Yeshua. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres, Yeshua, el Mesías hombre. Esta postura de que los sacerdotes son hombres o que deban ser hombres es muy diferente a la iglesia primitiva, donde los ministros, ancianos, apóstoles nunca se consideraron sacerdotes del pueblo y no vivían de los diezmos. El ministerio se sostenía de ofrendas y los mismos apóstoles, los mismos emisarios, se sostenían con su propio trabajo. Primera de Tesalonicenses 2:9 en la versión de traducción del lenguaje actual. Hermanos míos, ustedes seguramente se acuerdan de lo duro que trabajamos para ganarnos la vida. Mientras les anunciábamos la buena noticia de Elohim, trabajábamos de día y de noche para que ninguno de ustedes tuviera que darnos dinero. Bien, a partir del siglo IV comenzó a formarse un tipo de sacerdocio totalmente fuera de la Biblia. Ya hemos estado hablando de este sacerdocio, el sacerdocio universal. Esta es la gran apostasía que se menciona en la Biblia y es el sacerdocio del que se toman muchos dogmas, rituales, liturgia que hoy vemos en la iglesia cristiana protestante. Entre los siglos III y IV, este sacerdocio católico naciente comenzó a exigir un estatus superior y empezó a demandar manutención y sustento como el que se daba para el sacerdote levita, y se comenzó a ver el diezmo como una fuente efectiva para recabar recursos. Ni Yeshua ni sus apóstoles enseñaron que debía darse el diezmo ahora a personas que no sean levitas.
es decir, a congregaciones. Nunca enseñaron que porque alguien levantó una iglesia, una reunión de personas, ahora debemos darle el diezmo según un mandamiento que era para el sacerdocio levítico. Así que el diezmo actual que los pastores piden en las iglesias evangélicas o protestantes no es bíblico. La costumbre de diezmar dinero fue algo que se volvió una práctica a través de la enseñanza de clérigos que creían que tenían el derecho de pedir algo que no era para ellos. El diezmo en dinero es una práctica heredada del sacerdocio católico. Después las iglesias comenzaron a ser vistas como sustituto del templo. Con el apoyo del sistema romano, los emperadores romanos cristianos les concedieron a las iglesias católicas el derecho de retener una parte de la producción de las tierras. Dice la Enciclopedia Católica: la primera legislación positiva sobre el tema parece estar contenida en la Carta de los Obispos reunidos en Tours en 567 y en los cánones del Concilio Macón en el 585. En el transcurso del tiempo nos encontramos que en todos los países de la cristiandad las disposiciones eclesiásticas habían hecho obligatorio el pago del diezmo. La Iglesia veía este pago como de la ley divina, ya que los diezmos no fueron instituidos por el hombre sino por el Señor mismo. El creciente sacerdocio católico tomó un mandamiento del Eterno, el concepto del diezmo destinado al sacerdocio levítico, que consistía en alimento, y con su mala interpretación lo transformó en pago en dinero y propiedades para concentrar riqueza, destinado para sostener al sacerdocio universal romano. Posteriormente fue la influencia romana que provocó que se oficializara el diezmo en las iglesias católicas. Dice, para el tiempo de Carlomagno, emperador del Imperio Romano de Occidente en el año 784, se impuso el diezmo en su territorio. Además de nombrar a los obispos, Carlomagno se ocupó de legislar acerca de la vida en la iglesia. Esta legislación incluyó el descanso dominical obligatorio, la imposición del diezmo como si fuera un impuesto y el mandamiento a predicar sencillamente y en la lengua del pueblo. Esto quiere decir que la forma de hacer las cosas en la iglesia dejó de tener como referencia las escrituras, la Torá, y se permitió que fuera la influencia romana que decidiera estos asuntos importantes. La relación que existió entre la iglesia y el Estado creó un sistema de gobierno establecido por el hombre y alejado del Creador, dejó de ser el reino de Elohim y comenzó a ser gobernado por la influencia de Roma. En el año 1476, el diezmo se había convertido en una forma de abuso por parte de los obispos católicos. Hubo un predicador alemán llamado Hans Bohm que, ante la indignación que le provocó ver las desigualdades entre cristianos, dijo: en presencia de tanta miseria reunida allí, no era difícil ver el contraste entre el mensaje cristiano y la vida lujosa que llevaba el obispo de Würzburg. Así comenzó a atacar la avaricia del pueblo. Esto es porque el diezmo, que en algún momento comenzó a solicitarse en dinero, comenzó a verse como un sistema de recaudación de recursos y generación de riqueza. Según este documento, la historia del cristianismo, esta persona, Hans Bohm, comenzó a decir que se dejara de diezmar. Evidentemente su enseñanza era incómoda para el clero y hubo una clara respuesta. Por orden del príncipe obispo de Würzburg, Rodolfo III de Scherenberg, Hans fue arrestado, procesado y condenado a muerte por herejía. En el 19 de julio fue quemado en la hoguera. Fue considerado un hereje y quemado en la hoguera por denunciar esta desigualdad que se estaba viviendo a causa del diezmo religioso. Bien, esto pasó en el siglo XIV. En el siglo XV tenemos el decreto octavo en el Concilio de Trento. Bien, aquí en el capítulo 12, que habla de los diezmos, nos habla de este decreto establecido en este concilio. No se debe tolerar las personas que, valiéndose de varios artificios, pretenden quitar los diezmos que caen a favor de las iglesias, ni los que temerariamente se apoderan y aprovechan de los que otros deban pagar, pues la paga de los diezmos es debida a Dios y usurpan los bienes ajenos cuando no quieren pagarlos o impiden que otros los paguen. Manda pues el Santo Concilio a todas las personas de cualquier grado o condición a quienes toca pagar diezmos que en lo sucesivo paguen enteramente lo que de derecho deban a la catedral o a cualquiera
otra iglesia o personas a quienes legítimamente pertenecen. O sea, está diciendo que cualquier persona, un obispo, la catedral o la iglesia, a estas entidades le pertenece el diezmo, lo cual es totalmente contrario a la Biblia. Las personas que o los quitan o los impiden, excomúlguense y no alcancen la absolución de este delito, a no seguirse restitución completa. Exhorta además a todos y a cada uno de los fieles por la caridad cristiana y por la debida obligación que tienen a sus pastores, tengan a bien socorrer con libertad de los bienes que Dios les ha concedido a gloria del mismo Dios, y por mantener la dignidad de los pastores que velan en su beneficio, a los obispos y párrocos que gobiernan iglesias muy pobres. En este decreto del Concilio de Trento podemos ver cómo se infiltró esta ideología, este pensamiento de que el diezmo debe ser entregado a una persona, debe ser entregado a una catedral, debe ser entregado a una iglesia, y de no hacerlo estaría infringiendo un mandamiento divino. Es decir, si no llevo mi diezmo estaría en pecado. Y bueno, hay mucha más información que no he mencionado, estamos llegando ya al final de este episodio, pero no por nada el Vaticano ha llegado a tener tanto poder. Se considera un país muy rico. El tesoro en oro del Vaticano es el segundo mayor en el mundo después de Estados Unidos. Cuenta con un sinfín de propiedades en todo el planeta. Las riquezas del Vaticano son incalculables. A través de un sinnúmero de instituciones tienen tentáculos en casi todas las instituciones financieras, educativas, proveedores de servicios sociales, hospitales y propiedades inmobiliarias. Se considera que el Vaticano posee una riqueza al nivel de poder acabar con la pobreza mundial. Y lamentablemente fue el sistema de diezmos que fue distorsionándose en la historia lo que le dio este poder a la iglesia. Lamentablemente también este sistema de diezmo religioso, esta práctica de enriquecimiento es adaptada por el cristianismo protestante que vemos el día de hoy. Solo que ahora ya no está monopolizado por la Iglesia Católica, sino que cada iglesia, denominación, lleva su propia recaudación de diezmos para su cuenta o para su agenda. Los diezmos se traducen en riqueza personal, por eso vemos a pastores evangélicos millonarios, dueños de mansiones y propiedades, viajan en aviones privados con limusinas, grandes emporios de comunicación y un grupo de seguidores que ostentan la misma codicia. La iglesia cristiana ha estado aspirando a un sistema de diezmos que no es bíblico, a un modelo de iglesias que tampoco es bíblico y que no honra al Creador y que no cumple con el propósito por el cual fue ordenado este mandamiento. Sé y conozco pastores honestos que enseñan este modelo del diezmo pensando que está originado en la Biblia, cuando en realidad está originado en los intereses humanos y que tiene como origen la Iglesia Universal, distorsionando la forma correcta de dar desde la perspectiva del Creador. Muy bien, hemos llegado al final de este episodio. También hemos finalizado el tema de los diezmos por ahora. Te pido que me hagas saber en los comentarios si este tema fue de bendición para ti, y quiero agradecerte por seguir cada una de las enseñanzas de Raíces Hebreas de este canal. Gracias por ser parte de Hazak Be Ematz. Conozcamos la verdad porque la verdad nos hará libres.